Filipenses capítulo número 1. Quiero usar como cita introductoria, no sé ni cómo voy a entrar a lo que el Espíritu pone en mi corazón esta tarde para ustedes. Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Cuando esté conmigo me indica con un amén, por favor. Dice la palabra del Señor, Filipenses 1, versos 1 y 2. Pablo y Timoteo, diga conmigo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Oiga, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, o sea, los ancianos, y con los diáconos. Mire la relación de autoridad que muestra la palabra. Repito, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Capítulo 4, de Filipenses, capítulo 4 y versículo 1. Así que, hermanos míos amados y deseados, mire qué expresión más maravillosa. No es tanto el apóstol Pablo, sino el Espíritu a través de Pablo, diciendo: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Leo de nuevo: así que, hermanos míos amados y deseados, oiga lo que dice el apóstol Pablo, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, aún más de lo bendita que es esta palabra eterna. ¿Cuántos dicen amén? Las epístolas paulinas, de verdad, hermanos, son impresionantes en el hecho de la revelación que el apóstol Pablo recibió para poder trasladar el evangelio a la gentilidad. Ayer hablábamos allá con los hermanos en la mesilla de los ciclos virtuosos que Dios trabaja, y les decía a los hermanos que es importante que cuando comenzamos un ciclo en Dios lo terminemos, porque el Señor traza ciclos para su pueblo. De hecho, Dios se mueve en ciclos divinos. Cada vez que el Señor llama a una persona, completa su ciclo. Pablo fue llamado por el Señor. Pablo tuvo una experiencia extraordinaria, un proceso divino tremendo y maravilloso, en el que el Señor lo formó, en el que el Señor lo talló, en el que el Señor lo trabajó. Lo encontramos al principio un Saulo de Tarso religioso, formado a los pies de Gamaliel, con intenciones, hermano, genuinas, sí, pero muy equivocadas. Lo miramos con una actitud, hermano, desagradable a Dios, aunque agradable para los hombres. Pero el Señor lo lleva en un proceso en el que comienza el ciclo al cual el Señor lo llamó. Y al final, dice el apóstol Pablo: ya peleé la buena batalla de la fe, ya terminé, ya lo que Dios me encomendó ya está terminado, ya peleé la batalla, ya llegué a la meta de la carrera. Porque por el Espíritu le fue revelado al apóstol Pablo, hermano, que había cumplido su ciclo en Dios, ese ciclo virtuoso que el Señor trazó para su vida. Cuando uno lee, hermano, ese grito de victoria del apóstol Pablo, uno no deja de sentir, hermano, un tanto de celo quizá, ¿verdad? Un tanto de incomodidad, porque uno se pone a pensar qué maravilloso, qué experiencia tremenda tuvo Pablo de decir: ya peleé la batalla, ya llegué a la meta. Porque la pregunta que uno se hace inmediatamente es el cuestionamiento personal de cómo estaremos nosotros, hermano, en cuanto al ciclo que Dios trazó para nuestra vida. Porque excuso decirle que hay ciclos que se truncan, hay ciclos que no se complementan, hay ciclos también breves, hermano, como por ejemplo el ciclo de aquel muchacho que aparece en el capítulo 4 del libro de Génesis, el primer ofrendante, o uno de los primeros, llamado Abel, que dice la palabra que fue tan agradable a Dios porque este muchacho trajo de la grosura, de lo mejor del ganado, para presentar al Señor. Y dice la Biblia literalmente que el Señor se agradó de él. Diga conmigo: se agradó de él. Dígalo más fuerte: se agradó de él. Y se agradó de su ofrenda. Y ahí terminó su ciclo. Por eso
es que Dios permitió, oiga bien eso y escúchelo con oídos circuncidados, por eso Dios permitió que Caín, su hermano, lo pudiera matar. Y cuando digo Dios permitió, no vaya a pensar que hay maldad en Dios, porque Dios pudo evitar que lo matara. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿para qué prolongarle la existencia si quizá Abel solo vino a mostrarnos lo que es ser un ofrendante agradable delante de Dios? Ese fue su ciclo, lo cumplió, punto, ahí se terminó. Interesante, ¿verdad? Ahora hay ciclos, hermano, un tanto más extendidos, como por ejemplo el ciclo de Moisés, aquel hombre llamado para salvar al pueblo de Israel. Moisés, Moshe es el hebreo que significa el que salva de las aguas, aunque los hay que dicen que la traducción correcta es el que salva de las aguas. Tremendo, ¿verdad? Si es salvado de las aguas, pues amén, porque lo rescataron del río Nilo cuando iban a aquella pequeña canastita que calafatearon para enviarlo hacia la hija de Faraón y que primeramente Dios algo positivo sucediera. Dice que cabal como lo pensaron. Mire cómo los planes, cuando son dirigidos por Dios, tienen un cauce, hermano, y tienen un viento a favor para que todo ocurra con prontitud. Cuando empezamos a rebotar, no vayamos a ser necios, perdonen la expresión, de estar en algo en lo que Dios no quiere que hagamos. Porque cuando algo es de Dios, fluye, hermano, fluye, y es con suma facilidad que se alcanza el objetivo. Moisés llegó a donde estaba la hija de Faraón, y cuando vieron al niño, la mujer se impresionó, porque dice la palabra que era de hermoso parecer. Dice que era un muchacho bello. Si hubiera sido feíto, lo toman y ahí mismo lo ahogan, ¿verdad? Pero como tenía una gracia de Dios, una belleza, diga conmigo, belleza que Dios le dio, eso tenía Moisés. Entonces lo salvaron, hermano. ¿Y quién iba a pensar que ese muchachito que había sido salvado era el libertador del pueblo de Dios, que estaba gimiendo a causa de su esclavitud? Entonces viene esta mujer que lo adopta como su hijo, pero hay que cuidarlo, y alguien viene con sabiduría y le dice: dentro de las hebreas hay muchas mujeres que han perdido a sus hijos porque los asesinaron. ¿Por qué no tomas a una de ellas para que críe a este muchacho? Y le parece la idea a la hija de Faraón. ¿Y a quién cree usted que llaman para que cuide a Moisés? A su propia madre. Tremendo, ¿verdad? Porque ahora la propia madre lo estaba cuidando, y es más, le estaban pagando un salario porque lo cuidara. La gloria sea para el Señor. Mire cómo son los planes de Dios de perfectos. Le dio la educación que él necesitaba tener. Por supuesto, paralelamente aprendió la alta escuela de Egipto, aprendió las ciencias y las letras, y Dios lo tiene que mandar 40 años al desierto para que olvide lo de los hombres y que se quede solo con lo de Dios. Porque Moisés, hermano, es un instrumento escogido, es un instrumento elegido con su familia para poder traer liberación, para poder traer libertad y para poder guiar a un pueblo a la vida de abundancia que Dios había prometido para sus escogidos. Démosle gloria al Señor. Eso fue lo que hizo Moisés. Y fíjense, hermano, que en el ciclo de Moisés hay cosas interesantes. Porque Moisés, hermano, es el medio que Dios usó en su ciclo espiritual para traernos la ley, para traernos los mandamientos. ¿Dónde recibió los mandamientos? En el monte Sinaí, y los trasladó. Ya se había usted puesto a pensar que la Torá, que son los primeros, el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, fueron dados a Moisés, y que es el legado de su círculo virtuoso. Porque aquel que está cumpliendo su ciclo en Dios siempre tiene algo que dejar para la posteridad. Siempre tiene algo que dejar para la descendencia que viene detrás. El que no cumple su ciclo se muere y no deja nada, hermano. Nada, tal vez solo deudas y problemas. Pero el que cumplió su ciclo en Dios deja un legado, deja una herencia, deja algo perpetuo. Así como Moisés recibió el decálogo, los 10 mandamientos y la ley, y la trasladó aún para la iglesia, para que esa palabra nos siga sustentando el día de hoy. También dice la escritura, no como Moisés, dicen Hebreos, que fue fiel en toda la casa del Señor. ¿Cómo fue Moisés? Fiel en toda la casa del Señor. Otra versión dice, como Moisés, que fue obediente. Diga conmigo, obediente. ¿Cuántos de acá son obedientes? Fue obediente en la casa del Señor. Y por su obediencia, Dios lo invitó al tercer cielo. ¿Sí? Le dijo a Moisés,
a tu hermano Aarón, ya voy a hablar de él también, y a tu hermana Miriam o María, les voy a hablar en sueños, les voy a hablar en profecía, pero a ti, Moisés, te voy a hablar cara a cara, porque eres mi amigo, porque eres cercano, porque eres instrumento útil para cumplir un ciclo en la tierra. Y es tan agradable Moisés que lo llevan al tercer cielo, porque dice la Biblia que le dijo el Señor: mira bien el altar. ¿Cuántos sabían que hay un templo en el cielo? Levante su mano el que sabía que hay un templo en el cielo. ¿Sabía usted que hay un templo celestial? Y ese templo tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y le dijo Dios: mira bien el templo, graba en tu memoria espiritual, tendrá que ser, ¿verdad? Graba en tu memoria las medidas y la forma, porque cuando regreses a la tierra quiero que erijas un templo exactamente igual al que te mostré. Así como yo te lo muestro en visión, así quiero que lo hagas. Porque, hermano amado, yo insisto una vez más, el evangelio es por revelación. El evangelio no es para servir como yo pienso. El evangelio no es para hacer lo que yo creo. El evangelio no es para agregarle, decirle, se miraría más bonito así. No, el evangelio tiene que ser bajo revelación, para que en obediencia a lo que Dios nos dice, hagamos de esa manera y que entonces veamos la gloria de Dios. Moisés comenzó a aprender cómo era el tabernáculo, y cuando vino a la tierra erigieron el primer tabernáculo, el tabernáculo de Moisés, de la forma como Dios se lo mostró. Por supuesto, lo hicieron con piel de tejón, una especie de un roedor, ¿verdad? No usaron los materiales celestiales porque aquí no hay, pero tenía las mismas medidas, porque era el templo de Dios en la tierra. Ese también es un legado que dejó Moisés. También después le dijo: bueno, ya está el templo, ahora vas a preparar los utensilios y vas a colocar a los sacerdotes. De tu hermano Aarón va a haber una línea sacerdotal y ellos van a ser ungidos para que hagan esto, esto, esto y esto. ¿Había usted pensado que Moisés nos entregó la forma de cómo hacerle culto a Dios? De lo contrario, nuestro culto no tendría forma, no sabríamos ni cómo empezar, ni cómo hacer, ni de qué manera desarrollar el culto. Pero como hubo un hombre obediente, un hombre fiel en la casa del Señor, él dejó un legado para mostrarnos lo que es el culto vivo al Señor, y de esa manera poder ser agradable, porque insisto, no es como queremos, no es como pensamos, es como quiere y como piensa el Señor Dios Todopoderoso. Si usted está de acuerdo, dele fuertes palmas al Señor, hermano amado. Eso hizo Moisés. También le enseñó Dios qué hacer en tiempo de batalla. Cuando vayas a la guerra, le dijo el Señor: vas a hacer esto, vas a colocar a tantos hombres que van a ir delante, y acá vas a colocar a los sacerdotes, acá a los levitas. También Moisés nos enseñó la forma de intercesión, porque cumplió su ciclo. Diga conmigo: cumplió su ciclo. Cumplió su ciclo, hermano. Ahora bien, ¿por qué logró cumplir su ciclo? ¿Cómo se llamaba el padre de Moisés? A ver cómo anda en Biblia usted. No todos, no me hablen todos porque me quedo abrumado de tanta respuesta. ¿Cómo se llamaba el padre de Moisés? Diga conmigo: Amram. Diga conmigo: Amram. Así se llamaba. ¿Y cómo se llamaba la madre de Moisés? Se llamaba Jocabed. Diga conmigo: Jocabed. ¿Cómo se llamaba? ¿Sabe usted qué significa el nombre Amram? Significa padre de una generación poderosa. Repita conmigo: padre de una generación poderosa. ¿Y sabe qué significa Jocabed? Significa portadora de la gloria de Dios. Diga conmigo: portadora de la gloria de Dios. ¿Será que cumplió el Señor lo que había prometido a Amram, padre de una generación poderosa? Hermano, Moisés fue el caudillo libertador del pueblo de Israel. Por eso en tiempos de Jesús decían: Moisés nuestro padre enseñó esto, Moisés nos dijo, Moisés nos preceptuó, Moisés nos trasladó el pensamiento. Lo tenían en alto a Moisés porque era descendiente de uno que Dios le dijo: vas a ser padre de una generación poderosa. Y tenía un hermano que fue sumo sacerdote llamado Aarón, y una hermana profetisa que cuando atravesaron el Mar Rojo
tomó el pandero y danzando comenzó a decir: cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y eso quedó escrito para la posteridad. ¿Sabe por qué? Porque tenía una madre que era portadora de la gloria del Dios Todopoderoso que está en el cielo. Solo padres así pueden tener hijos de esta manera, hermano amado. Démosle fuertes palmas al Señor. Solo el padre de una generación poderosa y una madre portadora de la gloria de Dios puede levantar hombres como Moisés, como Aarón, y mujeres como María, como Miriam. Dichoso de Moisés que cumplió su ciclo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ahora nosotros, ¿cómo andaremos en ese ciclo? El ciclo tiene una característica: donde comienza, ahí termina. Si no, no es ciclo. Si comienzo aquí, termino allá, no es ciclo. Por eso les decía a los hermanos ayer: ¿qué pasará con los que se salen del propósito? ¿Irán a cumplir su ciclo? ¿O irán a quedar varados en el camino como Saúl? Un hombre deseado, y voy a hablar de él más adelante. Un hombre que el pueblo pidió, porque dice la palabra que Dios era el rey de Israel. Él dijo: este será mi pueblo, yo seré su rey, yo seré su Dios. Pero dijeron los del pueblo judío: nosotros queremos ser igual a las demás naciones, nosotros queremos ser como los demás, no queremos tener un Dios que no se ve, no queremos tener un Dios que no se palpa, no queremos tener un Dios que está en otra dimensión, queremos un rey que se mire como los demás pueblos. Y entonces Dios le dice a Samuel: diles que está bien, Israel no me quiere a mí, entonces que busquen a su rey. Y todos dijeron sin pensarlo dos veces: Saúl, porque su nombre significa deseado, el pedido por los hombres. Eso es Saúl. Saúl dice que el más alto de Israel le llegaba al hombro. Tenía personalidad, era alto, hermano, tenía porte de paladín de guerra. Y dijo Dios: bueno, este es el que eligieron ellos. Vaya, entonces Samuel, úngelo, pero lo vas a ungir con redoma. Diga conmigo: redoma. No lo vas a ungir con cuerno, porque en el Antiguo Testamento ungían con redoma o ungían con cuerno. La redoma era un receptáculo, era una botella pues hecha por los hombres. La preparaban la redoma y ahí vendían las redomas para que todos guardaran su aceitío. En cambio el cuerno no era fabricado por hombre. El cuerno es formado naturalmente por el poder de Dios. ¿Quién le forma los cuernos a los toros? ¿Ah? Es Dios. Ahí no tiene que ver nada. Nadie puede decir: mire los cuernos que le hice yo a este toro. No, eso los hace Dios. En cambio la redoma la hacen los hombres. Entonces Dios dijo: como hombre lo pidió, únjanlo con unción de hombre, no con unción de Dios. Y derramaron la redoma de aceite. Pero cuando vino David, que fue el que vino a reemplazar a Saúl, le dijo: Samuel, vas a ungir a un hijo de Isaí. Y al final supo Samuel que era David. Pero no lo vas a ungir con redoma, porque este no es pedido por los hombres. Este chaparrito, este rubio, este que no le gusta lo del pueblo de Israel porque lo miran un pastorcito simple, pero es el que a mí me gusta, es el que es conforme a mi corazón, y a él lo vas a ungir con un cuerno de aceite, porque no es el hombre el que lo unge, sino el que lo llamó, el Dios poderoso, el Dios de Israel. Ese aceite vas a derramar sobre su cabeza. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y derramaron el cuerno de aceite. Pero hermano amado, hermano, Saúl, que es de quien estamos hablando, no cumplió su ciclo. Dios lo envió cuando estaba recién llegado al trono a la batalla contra los amalecitas. Y la voz de Dios vino a Saúl y le dijo Dios: vas a matar a todos los amalecitas, no vas a dejar vivo a ninguno, los vas a aniquilar a todos. Vas a matarlos a ellos, vas a matar su ganado, sus animales, que no quede nadie vivo ahí. Porque Amalek es figura de la carne, Amalek es figura del pecado, Amalek es figura del mundo. Dios quiere que matemos lo del mundo, que matemos el pecado, que matemos la carne y que no quede nada ahí. Vas a aniquilarlo todo y no vas a tomar nada de su tesoro, porque es anatema, es producto de maldición. No quiero que tomes nada. Y se fue Saúl a la batalla. Y cuando empezaron a matar, la gente, dijeron los altos jefes: los exterminamos a todos, porque es la voz de Dios. No.
Maten a los debiluchos, a los que estén fornidos, a los que estén fuertes, déjenlos porque nos pueden servir como esclavos. ¿Será que eso le dijo Dios? Ah, no, pero ahí hay recurso. Sí, pero no fue lo que dijo Dios. Cuando Dios te diga que mates la carne, mata la carne. No se trata, ay, pero es que mi mal carácter me puede servir, o que de repente alguno me ofende, ahí sale mi mal carácter para defenderme. No, lo que Dios te diga que lo mates, lo tienes que asesinar, hermano, punto. Pero Saúl dijo, no, dejen a los hombres fuertes para que sea nuestro esclavo. Y el tesoro es, ay, no, ¿cómo se va a desperdiciar? Guarden el oro, llévense el oro. Y Dios le dijo, no tomes nada porque es maldición. Ahí comenzó la debacle de Saúl, porque el ciclo se deja de cumplir cuando aparece la desobediencia en el corazón y cuando no actuamos de acuerdo a lo que Dios nos pide que hagamos, hermano. A Dios hay que seguirle las instrucciones al pie de la letra. Diga conmigo, a Dios hay que obedecerle al pie de la letra, al pie de la palabra, sin cuestionamiento, sin interpretación. Yo digo que aquí quiere decir, no, como dice, así hay que hacerlo, hermano amado. Saúl no lo hizo y descalificó. Se quedó a la vera del camino. Ahí comenzó su debacle, hermano. Ahí comenzó a retroceder. Después viene y ofrece a Jehová un holocausto. ¿Quién lo mandó a ofrecer a él? Eso usted ya lo sabe porque lo he predicado en otras ocasiones. Cuando apareció Samuel, le dijo, locamente has hecho. Interpreta al castellano, actuaste como un loco. Hoy el Señor te desecha para siempre de su presencia. No eres más el rey de Israel. Dice que el espíritu de Jehová se fue de Saúl y un demonio vino a apoderarse de él. Porque cuando estás vacío de Dios, te llena cualquiera. Cuando estás vacío de Dios, un demonio puede llenar tu corazón. Por eso el pueblo tiene que estar anhelando todos los días la llenura del Espíritu Santo, porque lo que ya está lleno no se puede llenar, ya está lleno, pero lo que está vacío puede ser lleno por poderes diabólicos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y Saúl fue tomado por un mal espíritu y empezó a querer matar al escogido de Dios, a David, que con su alabanza hacía huir a los demonios, hermano, porque ese muchacho era el dulce cantor de Israel, que había aprendido allá detrás de la majada a alabar al Señor, a adorarle, a bendecirle, y tenía la unción profética que ahuyentaba a los demonios. Y para no ser larga la historia, de repente comienza la guerra. ¿Contra quién cree usted? Contra los amalecitas. Si Saúl hubiera exterminado a los amalecitas, ¿contra quién iba a pelear? Pero ese pueblo empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando estaban suficientemente fuertes, le hicieron la guerra de nuevo. Y el pueblo de Israel fue derrotado por los amalecitas. Y cuando Saúl vio que estaban derrotados, dice que colocó su espada y se dejó caer sobre ella. Se suicidó. Y el cuerpo de Saúl dice que pasó colgado en una estaca toda la noche. Y decía la ley, maldito aquel que es colgado en un madero. El que había sido ungido terminó bajo maldición porque desobedeció a Dios y no cumplió su ciclo. Diga conmigo, no cumplió su ciclo. El que no quiera cumplir su ciclo, desobedezca, no actúe de acuerdo a la palabra, y le aseguro que no va a cumplir su ciclo. Pero tocamos madera, ¿verdad? Yo quiero cumplir mi ciclo. ¿Y usted, hermano? ¿Quién quiere cumplir su ciclo? ¿Cuántos dicen amén? Si usted quiere, diga amén. Yo quiero cumplir ese ciclo, para que cuando Dios aparezca nos encuentre aprobados, hermano, porque hicimos lo que Él nos dijo que teníamos que hacer mientras estamos en la tierra. Dele gloria al Señor. Eso es cumplir un ciclo virtuoso en Dios. Aleluya. Ahora envían al apóstol Pablo y dice la Biblia que terminó su ciclo. Peleé la buena batalla, ya terminé la carrera, solo me queda esperar la corona. ¿Por qué? Porque cumplió el ciclo. ¿Qué ciclo? ¿Qué ciclo? Predicar a los gentiles el evangelio. Y las epístolas escritas por Pablo, hermano, 14 epístolas, aunque excuso decirle que para muchos teólogos son 13, porque dicen ellos que la epístola a los hebreos no la escribió Pablo, dicen a saber quién fue el que la escribió, pero no fue él. Yo sí creo que fue él. El lenguaje que utiliza la epístola a los hebreos, la mención de Timoteo y otros detalles, hermano, del lenguaje que utilizaba, que el mismo Pablo dice, este es mi sello, así es como identifico mis cartas personales. Hebreos tiene el sello. Entonces, en mi opinión, son 14 epístolas paulinas, hermano, que yo creo el apóstol Pablo escribió. Y la más íntima, la que llega al corazón,
la que ministra nuestro sentimiento, nuestra alma al Señor, es la epístola a los Filipenses. Aunque por supuesto el trabajo del apóstol Pablo, después del llamado que presenta el libro de los Hechos, ya el ciclo espiritual que Pablo tiene que cumplir, ese comienza con la epístola a los Romanos, hermano. La epístola a los Romanos, así a grosso modo, así muy generalmente, está dividida en 3 partes. Diga conmigo, 3 partes. 3 partes tiene la epístola a los Romanos. La primera es del capítulo 1 al capítulo 8, la segunda parte es del capítulo 9 al 11 y la tercera parte es del capítulo 12 al 16. Romanos, hermano, comienza señalando la pecaminosidad de todo el género humano. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra, ¿verdad? Todos pecaron, están destituidos. Entonces Romanos señala el pecado. Dios envió a este hombre llamado Pablo, para que señalara el pecado de toda la humanidad, para mostrar que el hombre no es inocente, para mostrar, si usted quiere, que el hombre es culpable, que en su propia naturaleza humana el hombre es culpable, es transgresor, hermano. El hombre desobedeció y tiene que ir arrastrando, hermano, todo ese lastre de pecado, todo ese peso, hermano amado, en el tiempo que está en la tierra, por supuesto, si no conoce al Señor. Luego del argumento en el que Pablo, hermano, magistralmente, guiado por el Espíritu, muestra el pecado de todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Diga conmigo, todos pecaron. Incluso yo, diga. Sí, yo también, hermano, todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Después viene el apóstol y comienza a mostrar la impotencia del hombre natural para acercarse a Dios. El hombre natural no puede acercarse a Dios. Sin Jesucristo, ninguno hubiera podido acercarse a Dios. No porque fuera buena gente, no porque sea muy caritativo, no porque sea hacendoso. No, el hombre natural no puede. Pablo se encarga de demostrar en Romanos que el hombre natural no puede acercarse a Dios. Después muestra que el hombre moral, el hombre de escrúpulos sentimentales y emocionales, tampoco eso sirve para acercarse a Dios. La moralidad del hombre no puede acercar a nadie a Dios, hermano. Y Pablo también comienza a mostrar que el hombre religioso tampoco puede acercarse a Dios. No es por medio de la religión. Religión es conjunto de normas, de reglamentos humanos. Eso no nos puede acercar a Dios, hermano. Mire cómo estaban los fariseos religiosos del tiempo de Jesús, y llegó el mero cacique de ellos llamado, ¿cómo se llamaba? El del capítulo 3 de Juan, Nicodemo. Llegó Nicodemo y el Señor le dice: te es necesario nacer de nuevo, papaito, porque si no naces de nuevo no vas a ver el reino, y si no naces del agua y del Espíritu no vas a entrar. O sea que estaba fuera. Diga conmigo, estaba fuera el mero cacique. Entonces, ¿cómo estarían los discípulos? ¿Aló? Si el mero tatashcán estaba afuera, ¿cómo estarían los discípulos, hermano? Y aquí se encarga Pablo en Romanos de mostrar que el hombre religioso no puede acercarse a Dios, porque el único que pudo acercarnos a Dios fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dijo: nadie, ni siquiera el natural, ni siquiera el moral, ni el religioso, nadie puede venir al Padre si no es por mí. En cambio, nosotros sí estamos cerca de Dios porque tomamos a Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, dice la palabra. Aleluya. Dele fuerte, 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 fuerte las palmas al Dios Todopoderoso, hermano amado. Él es la vida. Tremendo, ¿verdad? Ese es el argumento que Pablo utiliza, hermano, mostrando cómo el hombre no puede por su propia fuerza acercarse a Dios. Y luego en el capítulo 6 de Romanos hay una invitación a la definición. Diga conmigo, definición. Diga más fuerte, definición. Dios quiere hombres y mujeres definidos. ¿Qué hombres y mujeres quiere Dios? ¿Y qué es definido? Radical. Es radical, ¿verdad? Uno definido es radical, con criterio, que no está entre Jerez y la frontera. Es uno que es radical, que su sí es sí y su no es no. Radical. Dios quiere definidos. El capítulo 6 de Romanos es una invitación a la definición. Ya en el capítulo 7 muestra que el que se definió, y cuando hablo de definición me refiero
a tomar decisiones en Cristo, a estar definidos con Jesús. ¿Cuántos estamos definidos con Jesús, hermano amado? ¿Cuántos estamos definidos con Jesús? Amén. Entonces dice el capítulo 7 de Romanos que hay una batalla interna entre el espíritu y la carne. Pablo dice, aunque te definas por Cristo, siempre vas a tener una lucha interna, una voz que te va a decir que hagas lo que a Dios le agrada, y otra fuerza en tu cuerpo, en tu carne, que te va a decir que hagas lo que tu alma quiere que hagas. Vas a tener lucha, vas a tener batalla. Pero luego en el capítulo 8 de Romanos, él muestra el sendero que nos lleva al lugar santísimo, para que nada nos separe del amor de Cristo. El que logra entrar a esa dimensión santa donde está la presencia de Dios, el que llega, hermano, al lugar santísimo donde está la Shekinah, el lugar donde Dios habita, el que en el espíritu logra accesarse a la gloria de Dios, ese tal, hermano, va a descubrir el poder que hay en el Señor, hermano. Y nada, absolutamente nada nos va a separar del amor de Cristo, porque ya estamos definidos, ya vencimos la batalla interna y ahora vamos en un sendero donde el Espíritu Santo nos toma de la mano y nos va guiando en el camino de la santidad. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso, hermano amado? Ese es el argumento que está esgrimiendo el apóstol Pablo en Romanos. Después de eso, hermano, aparecen las epístolas a los Corintios, ¿verdad? Primera y segunda de Corintios. La primera carta o epístola a los Corintios, hermano, es una vida de altar. ¿Qué es Primera Corintios? No oigo. ¿Qué es Primera Corintios? Una vida de altar. ¿Qué es Primera Corintios? Lea en casa. Primera Corintios es una vida de altar. Ahí habla de dones, ¿verdad? Ahí habla de preceptos que nos guían en una vida de altar. Culto vivo al Señor, culto genuino, culto auténtico. Eso es la primera epístola a los Corintios. Luego la segunda epístola a los Corintios es una vida de lavacro, es una vida de purificación. Segunda Corintios es el lavacro, es la purificación. Mire qué tremendo. Eso es lo que es el énfasis que trata de mostrar el apóstol en todo lo que escribe en Segunda de Corintios. La vida de lavacro, la vida de purificación para poder entrar al lugar santo. Y curiosamente, cuando le mostraron a Moisés el templo, dice que el lavacro no tenía medida, porque le dijeron, mide el altar y tendrá tanto, ¿verdad? De alto y tanto de ancho. Pero en el lavacro no dejaron medida, porque es para purificarnos. ¿Por qué dejaron sin medida? Porque cuantas veces necesitemos purificarnos, esas veces el agua va a estar disponible, el agua de la palabra, para estarnos limpiando, para estarnos purificando. O sea que Dios dejó, hermano, una fuente de purificación que no se termina. ¿Qué tal si la fuente de purificación se terminara? ¿Cuántos terminaríamos en el infierno, hermano? ¿Cuántos terminaríamos fuera del propósito de Dios? Pero el lavacro siempre está activo. Gloria a Dios, ¿verdad? Si alguno se mancha, si alguno es alcanzado por la contaminación, el agua bendita de la palabra nos purifica y al final nos deja más blancos que la nieve. Aleluya. Ese es el lavacro de Dios, hermano, para mantener nuestra alma en pureza, para poder mantener nuestra alma en limpieza y que entonces seamos agradables al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos queremos ser agradables al Dios Todopoderoso, hermano amado? Aleluya, dele gloria al Señor. Luego de Primera y Segunda Corintios está la epístola a los Gálatas, que es una luz brillante. Diga conmigo, luz brillante. Es la menorá, es el candelero que estaba en el lugar santo. Este ya es el lugar santo, este ya no es el atrio. El lavacro estaba en el atrio, ¿verdad? Pero ahora ya estamos en el lugar santo, ya avanzamos en el templo. Mire, una introducción tan larga, yo ni siquiera he llegado a lo que quiero compartirle, pero el Espíritu me pone que le guíe en esto. Gálatas es la luz brillante, como la menorá, que nos va a librar del legalismo y nos va a librar del libertinaje. Dos corrientes que quieren, hermano, que quieren atar a la iglesia verdadera. Hay dos corrientes que quieren esclavizar a la iglesia verdadera. Número uno, el legalismo, y número dos, el libertinaje. Y esos son espíritus diabólicos. Diga conmigo, son espíritus de Satanás, diga.
son espíritus de Satanás. ¿Qué o cuáles son los espíritus de Satanás? El legalismo y el libertinaje. Porque Dios, hermano, no nos llamó a ser esclavos de religiosidad, ni tampoco nos llamó a ser esclavos de carnalidad. Repito, Dios no nos llamó a ser esclavos de religiosidad, ni nos llamó tampoco a ser esclavos de carnalidad, porque eso es lo que representa el legalismo y el libertinaje. La gracia no admite, hermano, que los hombres nos exijan que hagamos esto, que hagamos lo otro, que vistamos de esta manera, de esta forma no, porque eso a Dios no le agrada. Hermano, dejemos que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, pero no podemos meternos a un marco legalista, no podemos meternos a un marco de imposición. Yo recuerdo que decía hermano Toriel Ríos, el fundador de nuestra misión, cuando tú impones algo, eso deja de ser gracia, porque la gracia no impone, hermano. Por supuesto, no vamos a caer entonces en el liberalismo, como no hay normas ni imposiciones, entonces vivamos y hagamos como se nos da la gana. No. Por eso digo, ni legalismo, para que no haya reglamentos de hombre impuestos, pero tampoco libertinaje, para que no haya carnalidad en el pueblo. Y la epístola a los Gálatas está llena, hermano, de la libertad. Habla de cómo salir libres de este asunto. Nos muestra cómo escapar del legalismo, hermano, de los hombres, y cómo salir huyendo de la carnalidad que todavía hay en nosotros. Eso representa la epístola a los Gálatas. Y después aparece Efesios, que es un pan que alimenta, que fortalece. Cuando alguien no se alimenta, hermano, por ejemplo, cuando alguien va por el desierto y comienza a su cuerpo a sufrir deshidratación por el intenso calor que hay, ¿verdad? Y en el desierto no hay nada para comer, empieza el hombre a desfallecer. Y lo primero que ocurre cuando alguien está deshidratado y está debilitado es que la visión comienza a ponerse como borrosa. Pero Efesios es el pan que fortalece. ¿Para qué? Para que se abran los ojos espirituales y que podamos entender. Por eso es que aquí aparecen los 5 ministerios que capacitan a la iglesia. ¿Y cómo capacitan los ministros a la iglesia? Dándoles el pan de la palabra de Dios, dándoles el pan que tiene vida, dándole el pan que abre los ojos, dándoles el pan que trae entendimiento. Eso es capacitar. ¿Y dónde aparece eso? En Efesios. Él mismo constituyó, Efesios 4:11, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque Efesios es la luz, es el candelero del Espíritu, que utiliza a los siervos del Espíritu para que estos puedan alumbrar. Por eso el salmista en el Salmo 119, 105 dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El ministro que traza bien la palabra, el ministro que permite que Dios le hable, es el que trae luz, porque tiene lámpara para iluminar. Es el que va a hacer que huyan las tinieblas y que el pueblo camine seguro como de día, porque tiene lámpara encendida que le va a mostrar cuál es el camino correcto. Aleluya, démosle gloria al Señor, hermano. Mire cuánta provisión dejó Dios. Gloria al Señor. Si en esto del evangelio el que tropieza y cae es porque quiere tropezar y caer, porque tenemos la luz de la palabra, tenemos el pan también, hermano, que es Efesios, ¿verdad? El pan que alimenta, el pan que nutre, para que el pueblo tenga sus sentidos activados y que tenga conocimiento de Dios. Y después de Efesios, ¿qué aparece después de Efesios? ¿Aló? ¿Qué aparece después de la epístola a los Efesios? Filipenses. Filipenses es el incienso a Jehová. Es el incienso, es el altar del incienso, para que después venga Colosenses, que es el lugar santísimo. Porque Colosenses habla de Jesús, dice que en él habitaba corporalmente toda la gloria de Dios, dice. Ese es el lugar santísimo, hermano. Pero nadie puede entrar al lugar santísimo de Colosenses sin haber pasado por el altar de incienso, que es Filipenses. Y eso es lo que mencioné hoy, ¿verdad? Para esta preciosa obra, hermano, que Dios llamó al apóstol Pablo, él tuvo que ser procesado. Diga conmigo, tuvo que ser procesado. Entonces, si Pablo fue procesado,
también usted va a ser procesado. Lo va a procesar Dios, hermano. ¿Cuántos conocen ese aparatito moderno que usan las hermanas que se llama procesador? ¿Quiénes lo conocen? Levante su mano. El procesador. Levante su mano quienes conocen el procesador. Varios conocen el procesador, ¿verdad? ¿Qué hace el procesador, hermanas? ¿Alguien que me diga? Echan una pechuga de pollo y sale más entera. ¿Qué hace el procesador? Lo desmenuza, ¿va? Esas son las tostaditas que nos comimos ayer, ¿va? Procesadas. Chinga de pollo. Entonces te van a procesar a ti y también a mí. Te va a hacer chinga Dios. Ay, pastor, ya chinga, ¿para qué le sirvo a Dios? Porque cuando Dios te hace chinga, te hace polvo. Después le agrega el agua de la palabra y sus manos santas comienzan a formar una vasija moldeada por el alfarero. Ya no vas a ser tú, va a ser Cristo el que te va a formar a la manera que quiere formarte, para usarte con poder y gloria y para mostrarte la sobrenaturalidad de este evangelio. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Saulo tuvo que ser procesado. Le cambiaron su nombre hebreo. Saulo o Saúl es lo mismo. Saulo significa deseado, pedido por los hombres. Diga conmigo, pedido por los hombres. Pero viene Dios y le dijo: no, a mí no me sirve Saulo. Le llamó Saulo solo cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque el deseado, el pedido por los hombres, estaba persiguiendo a Jesús. Entonces le dijo: no te quiero como Saulo, te quiero como Pablo. Porque Pablo significa pequeño. ¿Qué significa Pablo? Hermano, ¿quién es el deseado por los hombres? ¿El que está en eminencia? El que está en alto. ¿Quién es el deseado por los hombres? El que está en alto. Si viene un hombre que es importante, todos corren a verlo. Si viene un grupo musical que está en alto, todo el mundo hace el esfuerzo, hasta pagan lo que no tienen por ir a oírlo, porque es un famoso. Amén. ¿Quién desea lo que no tiene honra? ¿Quién lo desea? Entonces, cuando Pablo era Saulo, era deseado. Es el discípulo de Gamaliel. Ese tiene 18 años de teología encima. Es ciudadano romano, tiene dinero. Ay, dijo Dios, ese deseado por los hombres a mí no me sirve. Procésenlo. Y lo redujeron de un grande a un pequeño, insignificante, hermano, que se les olvidó que era romano, porque cuando lo vieron pequeño ya ni aspecto de ciudadano romano tenía, y lo azotaron, y eso era prohibido porque era ciudadano romano, pero ahora no tenía aspecto porque ahora era un pequeño. Y por eso escribió la epístola a los filipenses, hermano, que en el capítulo 2 dice: haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice Filipenses 2, lo va a leer usted en casa. El cual no se aferró ni siquiera a su propia gloria. Diga conmigo, no se aferró. Aferrarse es agarrarse fuertemente. No te agarres fuertemente de tu alcurnia humana, porque si a Dios no le sirve vas a tener que soltarla, hermano, y tal vez Dios te va a tener que hacer pequeño. No se aferró a su gloria. Y dice que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Él tuvo el sentir, y en nosotros también tiene que haber ese mismo sentir. Que no se aferró. Y lo escribe uno que también tuvo gloria, que era deseado, que era Saulo, pero que no se aferró y se convirtió en un pequeño. Él escribió Filipenses. Sino que se despojó, dice Jesús, se vació. Que no es la palabra de donde viene el término kenosis, que es vaciamiento. Se vació el Señor de su gloria hasta hacerse hombre. Y no conforme con eso, se humilló más aún, hasta hacerse siervo. Y la palabra griega que utiliza es la palabra doulos, que significa esclavo, uno sin derechos, vendido a una voluntad. En el caso de Jesús, su voluntad estaba vendida a la voluntad del Padre. Quizá no vendida, ¿verdad? Porque no le dieron a Jesús mayor cosa. Por eso
Quizá era una voluntad cedida, entregada. Bueno, sí le dieron un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, pero el punto es que no era su voluntad, era la voluntad del Padre. Mire el proceso. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no se aferró a su gloria, se despojó, se vació hasta hacerse hombre, y no conforme tomó forma de esclavo. Solo cuando pasamos por este proceso somos el altar de incienso de Filipenses, olor fragante, olor agradable para Dios. Saulo no tenía olor fragante, hermano. Saulo era un enaltecido que ofendía a Dios. Dice la palabra que al altivo Dios lo ve de lejos, porque no le gusta, como que la altivez para Dios tiene mal olor, ¿verdad? Por eso el orgullo Dios lo abomina, hermano. El hombre orgulloso a Dios no le gusta, pero a los humildes le da gracia. Por eso este instrumento escogido, porque le dijo Dios a Ananías: este es instrumento útil en mis manos, pero no como Saulo, como un pequeño. Porque el grande en los momentos de conflicto, los chiquitos vienen a esconderse debajo de él porque es el grande. En cambio el pequeño tiene que buscar al grande, ¿verdad? Mientras más pequeños seamos nosotros, vamos a tener que buscar al más grande. Y el más grande es el que está sentado a la diestra del Padre. Él va a ser nuestro refugio, Él va a ser nuestro escondedero, Él va a ser nuestro lugar de resguardo, hermano amado, porque somos pequeños en Dios. Dele fuerte las palmas al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos queremos ser olor fragante para Dios? ¿Cuántos queremos ser olor fragante para Dios? Pero ¿estás dispuesto a pasar el proceso? ¿O te estás aferrando? ¿O te estás aferrando? Ay, pastor, yo si no acepto que nadie me humille. Ay, Dios, papadito, no le sirves a Dios. Ah, es que yo tengo mi orgullo. Ah, no le sirves a Dios. Ay, no, pastor, a mí la vida me golpeó, yo ya no me siento nada. Ahora sí le sirves a Dios. Qué raro, ¿eh? Procesador. Si al Hijo de Dios, bendito Jesucristo, lo pasaron por el procesador, ¿no dice que estaba orando en el Getsemaní? Pues Getsemaní significa molino de olivas. Molieron las olivas para que brotara el aceite. ¿Estás dispuesto a que te muelan a ti? Por lo menos hay 3. Gloria al Señor. Ese es el proceso de los siervos. A Dios le gustan los pequeños, los Pablos, no los Saulos. Dice Lucas 10, 21 al 24. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Diga conmigo, los grandes. Y las has revelado a los niños. Diga conmigo, pequeños. A los pequeños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, a los pequeños, no eran los grandes, eran los del vulgo, eran los que no tenían letras, eran los pequeñitos insignificantes. Volviéndose a ellos les dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes, diga conmigo, grandes, desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Diga conmigo, porque eran grandes. Y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron, porque eran grandes. Pero bienaventurados, 3 veces dichosos ustedes que sí vieron y oyeron. Diga conmigo, porque eran pequeños. Aleluya. Dios le gusta a los pequeños, porque los pequeños se refugian, insisto, en el que es grande por excelencia, el Dios grande, fuerte y poderoso, Jehová nuestro Dios. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermano amado. Ofrenda fuerte, fuerte, fuerte de palmas para el Señor. Seamos pequeños, iglesia, pequeños en el espíritu, para que sea el poder de Dios. Porque el profeta Zacarías escribió y dijo: no con espada ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu es que vamos a vencer. Por eso aquel gigantón Goliat que los grandes de Israel no pudieron vencer. Diga conmigo, no pudieron vencer.
porque eran grandes guerreros. Y llega un pastorcito con traje de tela, chaparrito, pequeño, y ese hizo que el gigante se viniera de bruces y le cortó la cabeza, porque Dios le da poder a los pequeños. ¿A quiénes les da poder Dios? Más fuerte, ¿a quiénes les da poder Dios? ¿Cuántos pequeños hay aquí? Aleluya, qué bueno, hermano, démosle palmas al Señor. Dios bendiga a todos los pequeños. Aleluya. Habemos pequeños físicamente, bueno, también, ¿verdad? Comenzando con el pastor. Habemos pequeños, pero habemos pequeños en el espíritu. Amén, hermanos. Por eso Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y Filipenses 4:1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Eso quiere decir, siempre sean un altar de incienso agradable, porque el incienso agradable es nuestra pequeñez, nuestra dependencia. Decir, Señor, sin ti no podemos hacer nada. ¿Qué tal si decimos esta tarde, Señor, sin ti no puedo hacer nada? Pero dígale, pero todo lo puedo en Cristo, en Cristo, en Cristo que me fortalece. Esa es la actitud de un pequeño, uno que todo lo puede en Dios, hermano amado. Aleluya, bendito sea el Señor. Póngase de pie, hermano, póngase de pie. Vamos a orar al Señor esta tarde y vamos a invocar su presencia. Vamos a decirle, Señor, mira cuántos pequeños sabemos aquí que estamos urgidos, que nos ayudes, que nos auxilies, porque solos no podemos. Aquí estamos, Señor. Dile, comienza a orar con Él. Dile, Señor, yo soy pequeño. Dile, Señor, yo humanamente no puedo, pero hoy vengo a depender de ti. Hoy vengo a refugiarme en ti, porque tú eres el Todopoderoso. Tú eres el que no conoce la palabra imposible. En el nombre de Jesús, queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria. Hermano, si tú entiendes lo que es la bendición, si tú entiendes lo que es la bendición, vas a valorarla. Si tú entiendes en tu espíritu lo que es la bendición, la vas a valorar. Esta tarde como siervo de Dios llamado por el Espíritu, bendigo tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo de parte de Dios. Bendigo tu vida. Y la bendición te va a dar victoria. La bendición te va a dar poder de dominio propio. La bendición te va a dar poder y autoridad para huir del pecado. La bendición te va a mostrar el camino de santidad en el que debes transitar todos los días de tu vida. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre amado. Oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú me sabes consolar. Porque soy una oveja, digámosle esta tarde. Porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Ven y tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú me sabes consolar. Que el Espíritu Santo consuele tu alma esta tarde, mi hermano amado. Hermana, que el Espíritu Santo consuele tu alma. Que el Espíritu Santo te llene esta tarde. Que el Espíritu Santo derrame el cuerno de aceite sobre tu cabeza. Que la bendición de Jehová repose sobre tu vida, para que seas el altar del incienso de olor fragante para Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque soy una oveja,
oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Ven y tómame en tus brazos y venda mis heridas. Gracias, bendito.